Hola a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos a su primera clase. La clase anterior fue una introducción, entonces el día de hoy vamos ya a entrar al tema de la terapia familiar y les voy a empezar a hablar sobre el contexto histórico, sobre el desarrollo histórico de la terapia familiar y el paradigma de la terapia familiar. Ahora, antes de que me haga bolas yo y los haga bolas ustedes, que esa no es la intención, quiero dejar en claro algo. Se tiene esta idea o se tiene este prefijo, prejuicio, hasta estereotipo de que la terapia familiar es muy diferente a otro tipo de enfoques, que precisamente por su paradigma que es tal cual basado en la teoría general de sistemas de Humbert and Lanfy, se tiene una visión completamente distinta y radical, hasta opuesta a otros enfoques, cuando en la práctica en realidad no es así y no es lo ideal, no es lo mejor que sea así. Yo se los digo por experiencia. Hay muchos colegas que se pegan solamente a lo que dicen los autores de terapia familiar y a lo que ellos creyeron que era la teoría general de sistemas y se vuelven muy rígidos. Y si ustedes ven lo que propuso Humbert and Lanfy en su teoría general de los sistemas, incluso en las reediciones de ese libro, conforme van pasando los años y conforme van leyendo precisamente los prólogos de esos libros, de cada una de las reediciones de la teoría general de sistemas de Humbert and Lanfy, se van a dar cuenta de que él habla de que la teoría general de sistemas se basa en un tipo de pensamiento que sea flexible, un tipo de pensamiento que no se base solamente en, en ver las cosas de una forma y de una forma nada más, de una forma única. Y creo que ese es uno de los grandes errores que han cometido muchos teóricos y muchos colegas en la terapia familiar. Entonces, no crean que es un enfoque radicalmente opuesto a otros, al contrario, es más bien un enfoque que invita a que se puedan tomar conceptos, se puedan tomar ideas, se puedan tomar postulados de otros enfoques y se le agreguen. Entonces, hago esta distinción para que ustedes no vayan con esta idea, con esta mentalidad de que si solamente están aprendiendo de terapia familiar, hagan completamente de lado lo otro, ya sea lo otro que ya han aprendido, lo otro que están aprendiendo o lo otro que está por venir o por aprender para ustedes. Entonces, no caigan en esa ingenuidad o en esa rigidez que va a caracterizar a muchos colegas. Entonces, solamente quería dejar esa pauta o ese punto claro para que también tengan presente lo que van a ir aprendiendo en este curso, en estos principios de terapia familiar. Entonces, eh, ya les di una pequeña introducción tal vez de lo que es el paradigma, pero vamos a empezar con el desarrollo histórico. El desarrollo histórico de la terapia familiar viene aproximadamente desde los 60s y a partir de los 70s y 80s es cuando como movimiento terapéutico y filosófico de investigación se va sentando. La terapia familiar nace como un movimiento casi eh, opuesto y contrario a dos grandes corrientes, que es el psicoanálisis y que es el enfoque psiquiátrico. Eh, Tengan también cuidado ahí porque creo que hay un muy mal entendido sobre lo que es el psicoanálisis. Eh, Muchos de los terapeutas familiares que iniciaron con la terapia familiar eran analistas de formación. Muchos de ellos eran de un corte completamente junguiano o un corte freudiano. Y entonces, en palabras de muchos de estos autores, y lo pueden leer en lo que decía Paul Vaslavic, en lo que decía Haley, en lo que decía Minuchin, en muchos de estos autores que son muy conocidos de la terapia familiar, es que se cansaron del enfoque del psicoanálisis y se cansaron de ser simplemente eh, este terapeuta que es completamente pasivo, que no aporta nada, que no hace nada. Y por lo que yo he podido aprender, por lo que yo he podido vivir también, el psicoanálisis no es para nada así. El psicoanálisis, a diferencia de lo que muchos creen, no es un enfoque ni pasivo, ni rígido, y mucho menos
oscuro ni, ¿cómo decirlo? Creo que hay como todo este esquema, todo este prejuicio de que el psicoanálisis está obsoleto, de que es viejo, de que no aporta nada, de que el terapeuta solamente escucha y alguna vez hace alguna interpretación. No, al contrario, el psicoanálisis en analista, el rol del analista es muy dinámico, el rol del analista es muy estratégico, tiene su porqué. Entonces, creo que viene de un malentendido y entonces muchas de las personas que iniciaron el proceso de terapia familiar o iniciaron la corriente de terapia familiar vienen con un gran ímpetu, vienen con mucha velocidad o con mucha impaciencia inclusive de querer generar cambios, de querer impactar eh, en sus pacientes y en la familia de sus pacientes. Y entonces muchos de ellos empiezan a notar que los avances que llegan a tener sus pacientes en la consulta se ven echados para atrás o se ven detenidos porque cuando el paciente regresa a su entorno familiar, regresa a una dinámica específica, que es lo que a ojos de la terapia familiar o de estos colegas es lo que va a impedir el proceso de cambio. Entonces, eh, cuando estos colegas, cuando estos terapeutas empiezan a ver estas dinámicas o estas situaciones con sus pacientes, es cuando inicia el proceso de invitar a la familia del paciente al consultorio y entonces empiezan por tener entrevistas, empieza por recabar información. También hay otros colegas que inician la entrevista con la familia porque no están del todo seguros o seguras de que la información que sus pacientes les da sea completa, no porque les estén mintiendo, no, sino porque notan que hay información que tal vez el paciente no nota, que el paciente no se da cuenta porque está muy ensimismado debido a su situación. Entonces, el aporte que da el familiar puede ampliar muchísimo la visión. Y cuando empiezan a hacer esto, se dan cuenta de que en realidad eh, los familiares o la familia del paciente tiene mucho que ver con la situación por la que los pacientes se encuentran yendo al consultorio. Y en cuanto a la parte psiquiátrica, tiene mucho que ver o tiene un punto de partida muy específico en el trabajo de pacientes esquizofrénicos. Esto dio inicio al trabajo y a la investigación de, del grupo de Palo Alto, por ejemplo, el Instituto Mental de Investigación, donde hay autores muy específicos como Ackerman, como Bateson, como Jackson, que fueron los primeros en ir trabajando con este tipo de pacientes y ellos notaron que a pesar de la medicación, que a pesar de que el paciente llevaba ya tiempo internado, que había tenido cierto avance, cuando regresaba a su casa tenía un retroceso y entonces empezaron a darse cuenta de que la familia tenía un rol muy, muy peculiar y muy particular en, en cómo los pacientes avanzaban o no avanzaban. Y fue ahí que empezaron a fijarse y en específico fue Paul Václavic el que se empezó a dar cuenta de que las pautas de comunicación de, de la familia, la forma en la que hablan, la forma en la que dicen las cosas y lo que dice, tiene un impacto profundo en la psique de las personas y entonces eso puede generar que el individuo llegue a un bienestar o que al contrario permanezca en ese malestar, que además la familia lo acompaña en todo eso. Entonces, esa es parte o ese es el punto específico de partida de la terapia familiar que viene en contra de lo que se venía haciendo en el psicoanálisis y en contra hasta cierto punto de lo que se venía haciendo en, en todo el trabajo psiquiátrico. Y entonces a partir de ahí, les digo, nacen estos institutos, que es el Instituto, el MRI, el Instituto Mental de Investigación, el Instituto de Palo Alto. Se empieza a expandir el trabajo de terapia familiar en Estados Unidos, llega a Nueva York, llega a Minuchin, llega a Virginia Satir, que son exponentes muy claros de la terapia eh, estructural. Llega a Haley, que Haley es uno de los autores más importantes y más prominentes de la terapia centrada en problemas, centrada en soluciones, de la terapia estratégica.
Y Haley, con el tiempo, que también fue uno de los precursores al trabajar con familias de pacientes esquizofrénicos, voltea a ver a Milton Erickson, que Milton Erickson, si bien no fue de los fundadores de la terapia familiar, sí es uno de los autores más reconocidos porque era una persona, por decirlo menos, irreverente, muy irreverente en su forma de llevar los procesos terapéuticos. Y les digo, él no inició el proceso ni la oleada de la terapia familiar en Estados Unidos, pero por su forma de ser se apegaba mucho a lo que muchos autores planteaban con respecto al cambio, con respecto a la forma de ver los problemas, las situaciones. Y entonces Haley se pega a Milton Erickson y aprende mucho de él, escribe muchos libros de él y ayuda a sentar de manera muy concreta todo lo que tiene que ver con la terapia, ya les decía, centrada en problemas, centrada en soluciones, terapia estratégica. Y después de Estados Unidos llega a Italia, empieza la escuela de Roma, la escuela de Milán, que son escuelas que se enfocan mucho también a la comunicación y de específico a los paradigmas de la paradoja, de la contraparadoja, del doble vínculo, y empiezan a trabajar con familias que tienen situaciones muy específicas, igual de esquizofrenia, pero también que están viviendo en situaciones difíciles, por eso el uso de la paradoja y de la contraparadoja. Y después de eso, después de esa como gran oleada que se dio de terapia familiar a nivel mundial, pues se han creado varios institutos, ha tenido un mayor auge la terapia familiar, ha ido como dirigiéndose a ciertos enfoques específicos como fue la terapia narrativa de Epstein y White, que son dos autores australianos que toman mucho de Derrida, de la deconstrucción, que toman mucho de los primeros escritos feministas y toman toda la parte de la teoría general de sistemas para consolidar la terapia narrativa, y ellos se basan, valga la redundancia, en generar terapia que tenga que ver con la escritura, que tenga que ver con que las personas puedan escribir sus situaciones, las puedan analizar, las puedan replantear, las puedan reescribir, y todo eso lo hacen a base de este impacto de la terapia familiar. Eh, Hay exponentes más modernos como son Nardone, Linares, gente que ya habla de terapia familiar ultramoderna, que tienen un corte claramente estratégico y que ya no hablan tanto de la teoría tal cual, porque a mi parecer ha habido un estancamiento en el desarrollo de la teoría, cuando creo que todavía hay mucho por analizar, mucho por investigar, y se han enfocado mucho en, en el desarrollo de técnicas en muchos aspectos. Si ustedes están interesados en terapia familiar, me imagino, es mi suposición, que es porque han escuchado que la terapia familiar en todas sus escuelas ha desarrollado técnicas muy concisas, muy precisas para un montón de situaciones, para depresión, para ansiedad, para anorexia, este, para atravesar situaciones de ciclo vital de la familia, eh, niños que pueden estar en una edad escolar, preescolar, adolescentes, padres que están enfrentando una innovación. Entonces, se ha empleado la terapia familiar, pero más que nada se ha empleado en sus técnicas. Entonces, a grandes rasgos, ese ha sido el desarrollo histórico de la terapia familiar, pero ahora vamos a retomar el paradigma de la terapia familiar. Y el paradigma de la terapia familiar tal cual viene de la teoría general de sistemas de Humbert Alamfi. Aunque los primeros terapeutas familiares eh, invitaban a la familia para entrevistas, para obtener más información, para contrastar, para lo que fuera, y no tenían claro lo que era la teoría general de sistemas, de cierta forma ya en la práctica, a su modo, estaban llevando a cabo lo que Humbert Alamfi planteaba. Y la teoría general de sistemas no es una teoría, como ya les decía, para nada rígida. Es una teoría que plantea un nuevo esquema, una nueva forma de ver cualquier situación de la vida diaria. De hecho, Humbert Alamfi lo dice, esta teoría que estoy proponiendo se puede utilizar o nace inclusive de los avances tecnológicos que están viviendo en la época. Humbert Alamfi publica su primer libro en 1968,
pero fue a través de los años 40, desde 1939 hasta 1950 y tantos, 40 y tantos, que, que le fue dando forma a toda su teoría y fue haciéndolo a la par de los avances en la tecnología, de la computación, de la cibernética, de las matemáticas, de la física, y tiene que ver con el hecho de que al ver que, de las computadoras, la tecnología, se basan en sistemas de comunicación, se basan en un sistema de lenguaje, eh, se va dando cuenta de que estos sistemas de lenguaje y estos sistemas de comunicación no son para nada lineales. Se va dando cuenta de que todo sistema de comunicación y todo sistema de lenguaje, sea cibernético o sea humano, eh, tiene una característica muy peculiar, que es que toda comunicación es circular. A lo que voy con esto es que cuando nosotros estamos hablando, eh, voy a poner un ejemplo, que es como el ejemplo o el esquema típico que se utiliza al hablar de teorías de comunicación o al hablar de comunicación. Y el esquema clásico es que la comunicación existe un emisor, existe alguien que está hablando, existe un mensaje y existe un receptor de ese mensaje. Y entonces lo que pasa en este esquema de comunicación es que la primera persona o el emisor habla, escribe, hace algo y entonces a través de eso manda un mensaje. Y el receptor simplemente, como lo dice la palabra, recibe el mensaje y ya. Ese era el esquema anterior de la comunicación o del lenguaje o de los sistemas. Se creía que solamente había una situación, un objeto A que generaba algo, una comunicación, sea lo que sea, que era un B, y llegaba a un segundo sujeto, que era el que recibía, que era el C. Y entonces era un esquema completamente lineal para entender todo. Ese esquema se utilizaba para entender los sistemas económicos, para entender los sistemas familiares, para entender los sistemas políticos también, sociales, y esa era la explicación que se le daba a las cosas. Si pasó esto, sea lo que sea, es porque de seguro A provocó y entonces C le pasó esto. Y esa era la forma de entender el mundo. Eh, Sin embargo, creo yo que aunque llegó a revolucionar muchos campos, en psicología ya habían bastantes teorías, ya habían bastantes avances que no eran para nada lineales para entender el comportamiento humano y mucho menos para intervenir en la psicoterapia tal cual. Por eso les digo, yo creo que existió un tremendo malentendido con lo que se hacía en psicoanálisis y con lo que ya se empezaba a hacer en Gestalt, que nace también del psicoanálisis y en otros enfoques. Pero bueno, entonces retomando la teoría general de sistemas, lo que von Bertalanffy dice, o lo que añade a este esquema tradicional de ABC, es que sí, hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, pero cuando el receptor recibe el mensaje, este siempre va a tener una respuesta, sea la que sea. Y esta respuesta no puede ser invisible o no puede ser eh, no percibida por otros. En este caso, cuando C recibe el mensaje, va a tener una respuesta, sea la que sea. Puede responderle de la misma forma, ya sea a través de una comunicación hablada, de decirle algo o de escribirle algo, o con una acción como el simple hecho de levantar la ceja o hacer un sonido o lo que sea. Eso que hace cuando recibe este mensaje genera que esa reacción se vuelva también un mensaje y entonces este mensaje es emitido a la primera persona y entonces esto se vuelve un sistema de retroalimentación activa. Quiere decir que la primera persona manda un mensaje, la segunda la recibe, reacciona ante eso y esa reacción se manda a la primera persona y esta reacción hace que esta persona tenga otra vez una reacción y entonces se vuelve este círculo de retroalimentación. Cuando von Bertalanffy empieza a plantear esto, genera un esquema completamente nuevo de entendimiento de los sistemas, que quiere decir que entonces todos los elementos que componen un sistema, sea el que sea, van a estar interactuando constantemente y entonces se van a estar comunicando y por ende lo que ocurre en ese sistema va a ser, por así decirlo, responsabilidad de todos los elementos de ese sistema.
porque para que ese sistema sea como sea, no importa si es un sistema político, económico, es un sistema de información, es un sistema de matemáticas, un sistema para entender la física, la química, lo que sea, todos esos elementos interactúan de cierta forma para darle esa, esa constancia y darle esa identidad a ese sistema. Entonces, eh, gracias a ese planteamiento que hace Humbert and Lanfy, es que se dejan de ver las cosas de manera lineal y se empiezan a ver de manera circular. Y entonces las pautas de interacción y de intervención en cualquier sistema se tienen que empezar a hacer de una manera global, se tienen que empezar a ver desde un esquema completamente distinto. Ya no se puede decir que solamente A tuvo efecto en B y listo, sino que A y B al mismo tiempo son responsables de ese sistema y entonces participan de alguna otra forma con la situación que está viviendo ese sistema. Y lo más interesante de este esquema que plantea Humbert and Lanfy es que, les decía, no solamente se aplica a ciertas áreas de conocimiento, a ciertas áreas de la vida, sino que se puede expandir, perdón, a cualquier otra área del ser humano, inclusive hasta el lenguaje. Gracias a lo que plantea Humbert and Lanfy es que muchas personas inclusive empiezan a analizar el lenguaje, el idioma, el tiempo y cómo es que concibimos las personas el tiempo, el pasado, el presente y el futuro y cómo esto inclusive puede llegar a verse alterado. No es que se altere el pasado, el presente, el futuro o los viajes del tiempo, ¿no? Pero esto va explicando mucho del por qué en las obras de ciencia ficción, por ejemplo, Volver al Futuro o programas más actuales como Dark en Netflix, si es que la han visto, tiene este tipo de estructura, tiene que ver con el hecho de que si fulanito hace esto, entonces provoca cierta situación y esa situación provoca que cierta situación se sostenga, porque tiene que ver con un todo. Entonces, cuando la terapia familiar empieza a expandirse y empieza a ver este reconocimiento de que algunos terapeutas empiezan a traer a la familia al consultorio y empiezan a ver esa interacción, eh, se dan cuenta de de lo que Humbert and Lanfy había planteado se empieza a aplicar muy bien a lo que va sucediendo en las situaciones o en los problemas o a la situación que aqueja a los pacientes y que los lleva al consultorio. Entonces, esa es la importancia de la teoría general de sistemas. Pero les decía, pareciera que se ha quedado muy corto el estudio, se ha quedado eh, limitado. ¿Por qué? Lo digo por el hecho de que muchos colegas hablan del pensamiento circular. Y sí, o sea, con lo que les estoy diciendo creo que queda claro de que existe. Ustedes pueden notarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Piénsenlo en ustedes mismos, con su familia, piénsenlo en lo que va pasando en una economía de un país, en lo que va pasando en un sistema político, en lo que va pasando en los descubrimientos de física, de matemáticas. Pueden encontrar muchos ejemplos en muchos lugares, pero también hay que recordar que los seres humanos no somos elementos o simples elementos de un sistema, que somos simples objetos y que si fulanito dice algo y entonces yo respondo a ese algo, solamente estamos sujetos a eso, no. La realidad es que sí, somos parte de un sistema, somos parte de algo más grande, por así decirlo, pero también hay ciertos elementos individuales que es importante recordar porque esos también influyen muchísimo en las situaciones que vive cada persona y esos elementos ya los habían planteado antes, los había planteado Freud a través de muchos años y tienen que ver con lo que va pasando dentro con lo que hay en la psique humana, también tiene que ver con las tópicas de Freud, con reconocer que existe un inconsciente, que ese inconsciente está estructurado de cierta forma, que existe un ello, que existe un yo, que existe un superior, que existe un consciente, un preconsciente, un inconsciente, que existen etapas de desarrollo psicosexuales, que existe toda una estructura dentro de cada una de las estructuras que ya les mencioné, que existe el deseo, que existen las prohibiciones, que existen las pulsiones, las necesidades. Entonces, todos esos elementos
no se van a ir nada más porque ustedes sean terapeutas familiares, no porque sean terapeutas familiares y quieran ver cualquier situación desde lo familiar o desde lo social, lo demás va a quedar anulado. Al contrario, si ustedes aprenden a identificar cómo el sistema va influyendo y va marcando a cada individuo, van a ampliar muchísimo su clínica. Pero si además de eso tienen en cuenta todos los elementos individuales que componen las personas que llegan a su consultorio, van a tener un esquema teórico muchísimo más amplio. Entonces, les repito, es importante reconocer cómo se va estructurando la terapia familiar, pero como el mismo Bomber Tanlafi planteaba, no sean rígidos. Este es un esquema y es una teoría para añadir, no para delimitar ni expulsar. Eh, entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que no porque se estén formando en estos momentos o están aprendiendo de terapia familiar, están aprendiendo de este enfoque, dejen de lado lo demás. Al contrario, aprendan a ver las dos cosas juntas, porque así van a poder entender el por qué si una persona... Eh, les voy a poner un ejemplo de mi clínica, de yo como terapeuta. Yo tengo una paciente que fue mi alumna y entonces precisamente a ese grupo les di clases de terapia familiar, les di fundamentos también de terapia familiar. Y hablábamos, o yo les hablaba precisamente de estos temas, de cómo la familia impacta en el individuo. Y en alguna clase les hablé sobre el libro de la familia alcohólica, que es uno de los libros como... si ustedes quieren buscar libros de terapia familiar, hay todo un compendio de libros que de hecho inclusive se llama Biblioteca de Terapia Familiar y tienen un montón de libros, un montón de autores que es amplio, que vale el tiempo y vale inclusive el dinero. Conseguir algunos, no todos, no compren todos, no todos lo valen, pero algunos sí. Y alguno de esos libros se llama la familia alcohólica y va planteando la situación del alcoholismo desde la situación familiar o desde la terapia familiar. Y habla de cómo la familia alcohólica sostiene e inclusive evita que la persona que tome deje de tomar. Y ponen ejemplos bastante claros y algunos hasta triviales, pero pues lo dejan muy claro, ¿no? Y un ejemplo que siempre ponen ahí, o de los que se hablan cuando se habla de alcoholismo, es que el alcohólico sigue tomando porque la familia hasta cierto punto se lo permite. Si fulanito o fulanita se van el viernes y se ponen una borrachera y llegan cayéndose de borrachos y a lo mejor reciben todos los insultos o todos los reproches de la familia, pero al día siguiente ya están preparados los chilaquiles bien picosos para que le bajen la cruda y ya le compraron otra cerveza para la cruda y lo consienten y lo apapachan, entonces empieza a haber esta contradicción, ¿no? Cómo es que la familia le pide que deje de tomar, pero al mismo tiempo le da el apoyo, le da el alivio en la cruda, ¿no? En lugar de dejarlo enfrentar su consecuencia. Entonces, eh, desde ahí podría decirse, bueno, pues es que sí, la familia también aporta en eso, ¿no? Y esta paciente llega conmigo a consulta porque precisamente ella viene de una familia donde sus padres son alcohólicos, toman y toman mucho. Y entonces ella intentó, tomando en cuenta lo que había aprendido en mis clases, de tratar de implementar un montón de estrategias, e implementar un montón de cosas, porque sentía que era su responsabilidad que sus padres tomaran, ¿no? Porque como era parte de la familia alcohólica, entonces eh, ella de seguro hacía algo para que siguieran tomando. Y decía, bueno, es que cuando llegan mis papás bien borrachos, pues sí, yo también los cuido, yo también les preparo el desayuno y yo cuido a mi hermano para que ellos pues no se preocupen, pero ella lo vivía con mucho sufrimiento y entonces cuando empieza a aprender todo esto que nunca fue mi intención, yo siempre les dejaba o trataba de dejarle las cosas claras, como estoy tratando de dejarle las cosas claras a ustedes, de que no se tomen, de que no asuman responsabilidades que no les tocan. Y ese es uno de los peligros de la terapia familiar, el no delimitar exactamente la responsabilidad de cada quien. Y entonces ella vivía muy angustiada porque creía que lo que hacía
provocaba que sus papás siguieran tomando. Y entonces ella sentía que si hacía y hacía y hacía, intentaba un sinfín de cosas, sus papás iban a dejar de tomar. Y cuando se empieza a dar cuenta de que el alcoholismo de sus papás no depende de ella en nada, en lo absoluto, es cuando ella se empieza a dar cuenta de que sus papás no son su responsabilidad, de que ser parte de esa familia no la vuelve a ella responsable de que sus padres tomen o no, y mucho menos responsable de que dejen de tomar. Y sin embargo, en el componente individual, ella se empieza a dar cuenta de que ella quiere darles toda esta atención, ella quiere darles todo este cuidado para que sus papás la empiecen a cuidar a ella, porque cuando sus papás toman, se desentienden de todo y entonces ella se ha quedado con esta carencia de ellos, se ha quedado con este vacío de ellos. Son padres que se pierden literalmente y ella ha vivido con este vacío. Y entonces ella lo que ha estado intentando hacer a través de estos años es dar para que le llenen ese vacío de cuidado, pero al hacerlo se ha descuidado mucho a sí misma. Entonces, cuando ella empieza a darse cuenta de eso, esta parte de la teoría familiar, de la terapia familiar, empieza a quedar, por así decirlo, a un segundo lado para darle paso a la parte individual. Y la parte individual, como les decía, sí tiene que ver con el inconsciente, el ego, el yo, el superyo, las pulsiones, los deseos. Y ese es un deseo muy claro de ella, ser cuidada, cuidar para ser cuidada. Y cuando empieza a darse cuenta de eso, también se empieza a enfrentar con otra parte que tiene que ver con la responsabilidad de ella misma, con el hecho de aprender a cuidarse a sí misma, con el hecho de asumir sus vacíos, con el hecho de asumir aquello que le duele tanto. Y entonces les pongo este ejemplo para dejar aún más claro que no todo lo resuelve la terapia familiar, que no todo puede ser visto desde la terapia familiar y que es más, que es una ingenuidad y que es una falta de ética pensar que si ustedes lo ven desde ahí van a poder sacarle el hilo negro, le van a poder sacar la solución a los problemas, porque no es así. Entonces, el paradigma está, es más, como tarea, lean el libro de la teoría general de sistemas de Humbert Lanfi, pero analícenlo, léanlo, hagan un ensayo, háganmelo llegar para que yo lo vaya revisando y también tengan en claro eso, que no todo se resuelve desde ahí, que hay cosas que se tienen que ir enfrentando desde lo individual. Y también, habiendo dicho eso, el paradigma del terapeuta familiar cambia, porque ese es otro de los puntos muy importantes de la terapia familiar. El terapeuta familiar es visto como alguien que es completamente activo, que es alguien que está, por así decirlo, a la vanguardia de la situación, que está como punta de lanza, que está dirigiendo, que está dejando tareas y todo, y que está completamente dirigido a generar cambios, pero desde la terapia familiar, desde este enfoque de mover a la familia, de que todos estén ahí. Y a veces no distingue que no pueden llegar todos, que a veces no es lo mejor que todos lleguen. Entonces, el paradigma del terapeuta en realidad sí es ser un agente de cambio, pero no es ser un agente de la prisa, no es ser un agente de la impaciencia, es ser un agente que tiene que ser paciente y que a través de la paciencia y del ir escuchando puede distinguir qué cosa le corresponde a cada cosa. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Espero haber sido claro. Si no fui claro, por favor, mándenme todas sus preguntas, mándenme todas sus dudas. Sé que este tema, hablar de epistemología, hablar de bases teóricas a veces no es fácil, no es sencillo. Por eso muchos colegas se enfocan solamente a aplicar técnicas a diestra y siniestra como si fueran enchiladas, y esto no es enchiladas. Esto es la vida de las personas, esto es cuestiones éticas. Entonces, de verdad, todas las dudas háganmelas saber. Y pues con eso terminamos la clase hoy y nos vemos la próxima. Adiós.